Tenemos entonces la era de la bacteriología que inicia el periodo que va desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, en donde lo que tenemos es el paradigma unicausal, el paradigma del germen, donde todas las enfermedades son producidas por algún germen y se deja ya de costado o se olvida o se descarta el paradigma de los miasmas. Este paradigma persiste hasta bien entrado el siglo XX y el paradigma se sostiene en lo que se llaman los postulados de Koch, que son los primeros postulados de causalidad. Aquí existe entonces en esta era la lógica unicausal de agentes específicos. Cada enfermedad es producida por un único agente. Esta forma de pensamiento médico, que dio un gran avance al campo de la medicina y de la salud pública, comienza a tener ciertos cuestionamientos y uno de los grandes hitos ocurren en la década de 1910 a 1920, donde el médico militar Joseph Goldberg en Estados Unidos plantea un quiebre en este paradigma producto de la aparición de una nueva enfermedad que era la pelagra, producida por carencia de nutrientes esenciales, al cual el paradigma del germen no pudo sostener en cuanto a su explicación. Con este hito en la salud pública y muchos otros comienza a caer el paradigma del germen y comienza a desarrollarse un nuevo paradigma explicativo de las enfermedades que inicia el tercer periodo o el tercer paradigma a principios del siglo XX y ya hasta la década del 50, en la cual no todo es explicado por el paradigma del germen, hay una crisis de la medicina, hay un resurgimiento del discurso de lo social y en la búsqueda de nuevas explicaciones hacia el proceso de la enfermedad, y comienza a desarrollarse lentamente el paradigma que prácticamente comienza a dominar en la segunda mitad del siglo XX y todavía persiste con su mayor sofisticación, que es el paradigma de la multicausalidad. Entonces tenemos tres periodos. El periodo que sostiene, o donde se sostiene el paradigma de los miasmas, que va desde 1840 prácticamente a 1880, con el descubrimiento del bacilo de Koch y de otros gérmenes y virus, se inicia el periodo o prolongado periodo del paradigma del germen, de 1880 a 1945, y luego de 1945 comienza a desarrollarse el paradigma de la multicausalidad, denominado caja negra. ¿Por qué la caja negra? Porque se planteaba que había en el proceso del desarrollo de la enfermedad muchos factores que influenciaban o muchas causas que influenciaban el desarrollo de una enfermedad, pero que se desconocía cómo jugaban entre sí. Y ese desconocimiento de cómo los factores jugaban entre sí para producir enfermedad o daño fue llamado entonces la lógica de la caja negra. Y lo que se ha desarrollado con todo el proceso matemático estadístico y el avance científico es poder desentrañar qué ocurre con esos factores en esa caja negra, que ya ha dejado de ser tan negra porque sabemos cómo interactúan entre sí. Y comienza a desarrollarse entonces lentamente el paradigma del riesgo, que es un paradigma matemático probabilístico, en el cual muchas enfermedades confluyen, mejor dicho, muchos factores confluyen entre sí para desarrollar una enfermedad. Esa red de causalidad y su influencia, los famosos factores de riesgo, son los que llevan a producir un estado de salud o de enfermedad. Y muchos modelos de salud están actualmente bajo ese modelo o ese paradigma de la multicausalidad. Y aquí tenemos entonces dentro del paradigma del riesgo ya el concepto de la asociación y de la relación causal que puede afectar a un evento o a una población para hacer que ese aumente o no la probabilidad de enfermar. Y tenemos entonces asociaciones positivas y negativas, y
dentro de lo que es el paradigma del riesgo, el planteo de si encontramos o no asociación de algún factor a una enfermedad y si esa asociación puede ser o no estadísticamente significativa. Y luego de encontrar la asociación estadísticamente significativa, plantearnos si esto es causa o no de esa enfermedad, para lo cual tenemos que poder encontrar criterios de causalidad que justifiquen esa asociación, que es lo que nosotros nos encontramos actualmente eh, en lo que respecta al conocimiento científico. Entonces, las características del paradigma del riesgo con sus variantes, en el cual hoy nos encontramos, es donde se buscan asociaciones que a veces no pueden comprenderse desde un mecanismo fisiopatológico, por eso se denomina epidemiología de la caja negra, sabiendo que muchos factores pueden estar relacionados entre sí para ejercer un efecto que puede generar una enfermedad, por eso se habla de la epidemiología multifactorial, y en lugar de causas hablamos de esos factores de riesgo, como por ejemplo hoy sabemos, hipertensión, una dieta inadecuada, sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera, que en conjunto pueden generar un aumento del riesgo probabilístico para enfermar. Y así estamos hoy actualmente en el cuarto periodo, a partir prácticamente de la década del 60, que es la afirmación de este método de las técnicas, en la cual dentro de este paradigma del riesgo hay determinadas escuelas que hablan, por ejemplo, de una epidemiología clínica o que digamos, jerarquizan los factores económicos sociales y hablan de una epidemiología crítica o una epidemiología social. Y entonces debemos estudiar las cuestiones de qué significa causalidad dentro de este paradigma, que es lo que hoy actualmente rige el pensamiento científico. ¿Cuáles son los efectos de esa causalidad? ¿Por qué buscamos las causas? Y los criterios de causalidad que hoy dominan el paradigma actual, que deben ser encontrados, que deben ser demostrados para establecer causalidad.